Bueno, arrancamos, ¿no? Muy buenas tardes a todos. La profesora María del Pilar Duclías y mi persona a través de la materia de Introducción a la Ciencia de la Psicología. Y bueno, y también en parte por la motivación y todo lo que es la creatividad de un grupo de estudiantes también que tuvo la profesora Duclías. Hemos pues querido trabajar el tema de inteligencia, capacidades mentales con la doctora Emelyn Sánchez. Como le estaba conversando a un grupo hace un rato, es un lujo y honor tener a nuestra egresada con nosotros. Y gracias de verdad, Emelyn, por compartir tu experiencia con estos muchachos que están pues iniciando esta vida, esta elección y esta pasión que es divina, lo que es estudiar pues la carrera de psicología. Entonces, para conocer un poquito quién es la doctora Emelyn Sánchez, ella pues fue maestra de enseñanza primaria normal, JDA, estudió psicología, la licenciatura en la USMA, la maestría en neuropsicología la realizó en la Universidad San Buenaventura en Colombia. Tiene un doctorado en neurociencias cognitivas en la Universidad Maimónides en Argentina, directora de la Clínica Neuropsicológica de Panamá y es asesora del Instituto Internacional de Neurociencias Panamá. Gracias, doctora. Es muy importante, pues todos, hay 97 estudiantes que tienen pues el permiso de ser panelistas con la intención de que podamos interactuar, que la doctora los pueda ver y podamos hacer también un conversatorio bonito de este tema que es de verdad una maravilla. Gracias, doctora. Y bueno, aquí tiene el grupo de, pues, de muchachos que ya están casi todos conectados. Bueno, buena tarde para todos. Les agradezco primero la invitación al grupo que tuvo la iniciativa y luego a la universidad por convocarlos a todos, ¿no? Y a ustedes por el esfuerzo exhaustivo de tratar de aprender a través de una pantalla, ¿no? Se entiende y yo que conozco neurociencias de verdad respeto mucho lo que están haciendo como estudiantes y eso habla le decía ahorita a la profesora Arcia, ¿no? Que no todo se aprende académicamente, uno va aprendiendo como esquemas de trabajo, ¿no? Y uno de los esquemas de trabajo del psicólogo es la perseverancia. Cuando ustedes van a trabajar sobre otro humano, si no son perseverantes y pacientes, no van a conseguir cambios reales, porque el ser humano demora en cambiar. Y esto de aprender por las pantallas y que ustedes sean pacientes, tolerantes, los va formando dentro del ejercicio de la psicología. Así que primero felicidades por estar aquí tan tarde. Déjenme ver si puedo compartir pantalla. Sí. No les traigo tanta información de lo que pudiesen encontrar en su libro, de lo que realmente quiero más hablar, tiene que ver con lo que realmente quizás no está en los libros o no se habla tanto, ¿no? Se dice, ahí no me deja. Ok. ¿De dónde sale este tema? Y una de las cosas difíciles en psicología es que trabajamos sobre conceptos, no trabajamos sobre cosas tan medibles como la hemoglobina. A mí me gusta mucho hacer el ejemplo de la hemoglobina porque todo el mundo sabe que la hemoglobina normal está como entre 90 y entre 9 y 14, y el que está por debajo de ahí tiene anemia y el que está por arriba vaya y sea un deportista o vaya y done sangre porque usted está alto en hemoglobina. Entonces, ese tema de la medición llega a la psicología y de ahí es donde se convierte en ciencia, ¿no? Porque somos capaces de medir los conceptos sobre los que trabajamos o los que aprendemos. Entonces, en este tema de medir los conceptos, surge lo que ahorita más adelante vamos a definir como inteligencia, y lo que han estado un poco estudiando ustedes en su capítulo, ¿no? Y surge tratando de encontrar qué es lo que está anormal, o sea, fuera de la normalidad. ¿Qué necesitamos en términos educativos? De ahí surge el tema y el concepto de medición de inteligencia. ¿Dónde puedo yo, hasta dónde puedo yo educar a alguien? Y el otro tema era con los lesionados de guerra que estaban llegando en el momento donde los reubico.
más o menos cuáles son sus capacidades de inteligencia o mentales, como dice el título de la ponencia, que lo permitan ubicar. ¿Está normal o está por abajo de lo normal o por arriba de lo normal? Entonces, de ahí vamos a ver que de este concepto en el momento hay muchísimas controversias, como todo lo que ustedes traten de ver en psicología, y eso es lo más apasionante. Yo no entré tan antes porque estaba todavía revisando qué era lo último de lo último, de lo último, de lo último, de estas controversias que hay, porque una de las controversias más grandes, que no la puse aquí citada, pero la voy a mencionar, tiene que ver con el grupo étnico. Se dice que las escalas de evaluación de inteligencia, ya sea la Binet, Stanford Binet, y la Wechsler, que son las más utilizadas ahorita en el momento, tienen un sesgo de grupo étnico en donde los blancos o la raza blanca sale más alta que la raza del grupo étnico negro, ¿no? Entonces ahí hay todo siempre. Estos debates son interesantes que los vean, porque son debates de académicos, ¿no? Por ahí hay este psicólogo que es terrible porque es muy radical y de hecho es muy machista, que es Jordan Peterson, y él tiene por ahí un debate sobre estas controversias de la inteligencia. No me gusta como para seguirlo, pero quizás para oír este debate estaría interesante, y por ahí buscar otros que están en este momento debatiendo eso. O sea, ¿le hace favor o no a los blancos, por decirlo así, las pruebas de inteligencia? Y le quita entonces puntuaciones a la raza negra. Otra de las cosas es, en psicología va a ser siempre, ¿y esto qué es? ¿Genética o ambiente? ¿Y eso es porque sus abuelos eran así? ¿O eso es porque yo le di ácido fólico y lo estimulé desde bebé? Entonces, esas preguntas van a estar siempre en la mesa porque el ser humano necesita como entender y comprender cosas, ¿no? Entonces, la respuesta es, somos las dos cosas. Somos una carga de genes que tienen la capacidad de expresarse o de no expresarse, dependiendo del ambiente donde nos desarrollemos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver aquí, lo que dicen, que los gemelos monocigotos tienen una inteligencia muy similar, y los gemelos monocigotos que se crían en ambientes separados, o sea, que han sido adoptados, tienen puntuaciones casi idénticas. Pero sí se sabe que hay los efectos tempranos de una intervención, y la escolarización hacen que las puntuaciones cambien dependiendo de si son gemelos o no. O sea que sí hay un efecto de herencia que se mantiene bastante estable, pero que tiene una influencia de la escolaridad. Cuando hablamos de, ténganme paciencia que yo no soy de su edad, así que esto me cuesta. Cuando hablamos de género, es otra de las cosas que entra en controversia, porque las mujeres puntúan más alto en las áreas de capacidades verbales y los varones puntúan mejores en las áreas de razonamiento espacial y de construcción. ¿Sí? Eso es mayoría, no quiere decir que no hay mujeres que tienen mejores puntuaciones que los hombres en razonamiento perceptual. Pero cuando vemos la mayoría, a las mujeres le va mejor en vocabulario, en comprensión, y a los varones le va mejor en matrices y en velocidad de procesamiento. Esto puede ser por género y no lo vamos a saber hasta que la cultura sea pareja, porque todavía se sigue estimulando más a las niñas en el área del lenguaje y más a los varones en el área del razonamiento espacial desde que nacen. A las niñas se les juega con las muñecas y se le estimula más el lenguaje, el varón se le compran cubos, se le compran legos, se le compran carritos. Entonces no es tan claro el efecto de género, porque sí hay un factor cultural grande en donde prima mayor estimulación del lenguaje a las mujeres, ¿no? Tenemos también, y disculpen mi desorden de diapositiva que la volví a arreglar, les digo 2 minutos antes, hablamos de la estabilidad de las puntuaciones. ¿Qué significa eso? Que desde que se creó las pruebas de inteligencia se mantenga el mismo IQ en la población. Y que se ha visto que eso no ha pasado desde 1930, que se empezó a medir esto con más o menos 30 reactivos. Y 30 reactivos lo podías llenar en 10, 15 minutos, y ahorita una prueba de inteligencia nos toma 90 minutos hacerla por completo. O sea que se han agrandado los reactivos y el nivel de exigencia y el nivel de dificultad, pero aún así, cada 30 años, perdón, hay un efecto de 10 puntos más en el IQ de toda la población. Eso es evidente porque cada vez hay mejor nutrición, cada vez hay mayor estimulación,
cada vez hay menos analfabetismo, cada vez hay más estimulación en general, mayor estabilidad económica y social en las personas, y esto hace que tengan mejores capacidades mentales. Hay una controversia, y es que la última vez que se midió en gran escala la IQ no subió como era lo esperado, sino que se detuvo o para ellos bajó, porque tendría que haber subido 10 puntos. Entonces, por ahí tendremos que ver con las nuevas generaciones si estas pruebas que tienen un gran peso hacia el lenguaje están midiendo inteligencia correctamente en las nuevas generaciones. Entonces, como le decía, de la parte étnica, que es una controversia bastante interesante, no podemos olvidar la carga de los factores culturales. Si yo pongo una prueba de inteligencia en la población guna, o si yo pongo una prueba de inteligencia en calobre, en la población que tiene cuarto grado, segundo grado de escolaridad, o sexto grado de escolaridad, va a pasar más o menos como lo del cómics, ¿no? Que es al revés, ¿no? La persona autóctona le dice que no sabe construir la cabaña, no encuentra raíces, se va a morir de hambre, ni siquiera sabe pronosticar el tiempo, y entonces salió bajo para las demandas. Y esto, ¿por qué es importante? Es porque ustedes no pueden confiarse nunca de una prueba. Una de las cosas con lo que uno sale de psicología es, bueno, ya tengo todas las herramientas para predecir y para poder tener la certeza de, y no es así. No puede nunca usted olvidar que una entrevista bien hecha tiene un peso importante, porque ahí usted se va a dar cuenta si su paciente, la cultura, está listo para una prueba que está estandarizada, para una cultura en donde el peso educativo es importante, ¿no? La edad es interesante cuando hablamos de evaluaciones, y se los digo yo que veo bebés en pañales de 2 años y medio que los mandan a evaluación de una prueba de IQ. Y llegan ahí porque necesitan, por ejemplo, descartar rápidamente síndromes genéticos, o tienen que entrar a una escuelita, y la escuelita pues se le ocurre mandar una prueba. Y las escalas de Wechsler, que son las que usamos nosotros, y quiero pues hablar mucho de nosotros porque es de la experticia que tengo, y de ahí, desde allí les puedo hablar a ustedes. Usamos pruebas a partir de los 2 años, 11 meses más o menos, hasta los 90 años, ¿no? Que es la escala Wechsler, que permite hacer todo ese seguimiento. A los 3 años no dice nada la prueba, ¿sí? La prueba solo nos va a decir, bueno, este niño no sabe hacer una prueba estandarizada. ¿Qué es una prueba estandarizada? Que él tiene que contestar en el tiempo que dice la prueba, de la manera que dice la prueba. Él tiene que estar sentado para contestar, sentado para trabajar. Y a lo mejor a los 3 años, pues, no tiene esas habilidades. A los 4 años, más o menos, las pruebas empiezan a predecir el comportamiento futuro en lenguaje, o si va atrasado en lenguaje, de seguro que no puede con la lectura, y nos empieza a predecir si va atrasado en lenguaje, también va a tener temas de conducta, probablemente. Pero ya a los 7 años, que coincide con la madurez de algunas áreas del prefrontal, que nos permite mantenernos sentados, contestar preguntas, inhibir la impulsividad, aguantarse una prueba de 90 minutos, de 60 minutos, de 50 minutos, nos permite ver ya estabilidad. Entonces, si usted sacó 160 cuando tenía 4 años, la mala noticia es que a lo mejor no vuelva a sacar eso. Y al que salió muy bajo a los 3 años, 4 años, la buena noticia es, probablemente usted sí va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, las pruebas, por eso se repiten cada cierto tiempo si es la necesidad, ¿no? Entonces ya vemos lo de las mujeres. Tenemos que ver que cuando hablamos de inteligencia, como les dije, que es un concepto tan complicado de medir, nos vamos a apoyar o se va a ver empañado por otras funciones. Por ejemplo, las praxias, que son los movimientos motores. Cuando usted evalúa en una prueba de inteligencia Wechsler, usted le pide que arme cosas al paciente. Entonces ahí hay un movimiento motor que no es inteligencia, coordinación motora, pero está implicada en la prueba, ¿no? Las noxias es la capacidad de reconocer lo que veo. Entonces veo letras, veo números, veo colores, veo rostro, veo qué estoy mirando, ¿no? Las habilidades visoconstructivas son las de ensamblar rompecabezas, ensamblar cubos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con las memorias a corto y a largo plazo, porque se evalúa en la parte de memoria de trabajo, se llama, se evalúa esta capacidad, y cuando hablamos de vocabulario y otras áreas, vemos las memorias a largo plazo. Todo esto se asienta sobre lo que puede ser sinónimo, abstracción, razonamiento y juicio, para dar como resultado inteligencia y funciones conceptuales.
¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa de la pirámide del neurodesarrollo puede afectar su medición de inteligencia. Y usted no puede ser categórico y decir es que usted tiene una discapacidad intelectual y punto, hasta vamos a ver qué da ahorita, porque las cosas van cambiando. La conducta adaptativa o la conducta inteligente se basa sobre otro mundo de conductas, de las que ahorita estamos teniendo alteraciones. Por ejemplo, los niños cada vez juegan menos con las manos en términos de ensamblar, jugar bolitas de quiñar. Voy a hablar de mi época, sacar arañita en el patio, salir a correr y jugar a la lata, movimiento, todo lo que es la capacidad de planificación y de movimiento. Eso me permite más adelante a mí poder tener la motricidad fina que me permite escribir. Pero si yo de bebé no lo estoy haciendo porque tengo un televisor, tengo un YouTube, tengo la pantalla, me está la vaca Lola cantando, pero no me diste la maraquita, ni me diste el juguete, ni me dejaste que me metiera nada a la boca para babear, ni corretear por toda la casa, sino que me meten en un play o en un cochecito, ya de por sí, cuando yo mida la conducta inteligente de ese niño, no va a estar a la par de otro niño que ha tenido todas las bases del desarrollo dadas. No olvide preguntar por el neurodesarrollo de su paciente más adelante. ¿Cuán tarde habló? ¿Cuán tarde caminó? ¿Se vestía solo? ¿Cuánto tiempo veía televisión? ¿Podía jugar solo? El juego simbólico es importantísimo. ¿Cuál es el juego simbólico? El que un niño agarre, por ejemplo, un lápiz y empieza a hacer que es un avión. O que el lápiz es una pistola. Eso es simbolizar. Y eso significa que el niño está teniendo una inteligencia, ¿está? Tiene símbolo, tiene creatividad. Entonces, cuando hablamos también de inteligencia, tenemos que respetar que el cerebro tiene un desarrollo o una madurez que va a lo largo de la vida y una involución después que tenemos alrededor de los 65 años, ¿no? Estas funciones se van estableciendo muy tempranas edades, hasta los 4 años, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje, quiero hacer mucho énfasis en el lenguaje, porque a ustedes ahorita seguramente les cuesta la lectura comprensiva, les cuesta leer 10 capítulos, porque es que eso es mucho, que es lenguaje escrito, les cuesta escribir un ensayo o les está costando resumir las cosas. Ese tipo de lenguaje tiene que ser estimulado a muy tempranas edades. Si ustedes fueron otra vez bebé de televisión, bebé que no jugaron tanto, bebé que no tuvieron tanta estimulación del lenguaje, por ahí el lenguaje oral se va atrasando un poco. Lo mismo va pasando con los pacientes que van a llegar a sus manos, que son los niños que están creciendo ahora, que son niños en donde el lenguaje se está viendo muy atrasado. Y luego vamos a ver que muchas funciones tienen un cierre a los 16 años, pero que el cerebro realmente termina de madurar las áreas inteligentes como la inhibición, el autocontrol, a los 21 y 25. Así que probablemente la mayoría de ustedes todavía está terminando de definir su comportamiento inteligente y su comportamiento adaptativo. ¿Qué dicen que es la inteligencia? Es la capacidad de entender el mundo de manera racional, no emocional, y ahí uno empieza ya a debatir el concepto, y emplear con eficacia los recursos para enfrentar los desafíos, ¿no? Voy a dejar esta por un ratito, después vamos a ver qué dicen que es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto suena también un poco a la definición de funciones ejecutivas, por ejemplo, cuando vean neuropsicología más adelante o repasen por ahí qué son las funciones ejecutivas, es más o menos la misma definición, y un poco el término de inteligencia más aceptado, porque ojo, el concepto no viene solo de los psicólogos, esto tiene que ser un consenso también entre los biólogos, que es lo que consideran los biólogos como inteligencia o comportamiento inteligente, que no es exclusivamente el ser humano, que es otra de las controversias, o sea, cómo medimos el IQ en un pulpo, que resulta ser muy, muy inteligente, pero que no podemos medir esa capacidad intelectual o qué es lo que vamos a definir como comportamiento inteligente. Entonces los biólogos han aceptado un poco y algunos otros pensadores la definición de qué es la capacidad de adaptación, sea lo que sea eso. Si la capacidad de adaptación es ahorita adaptarse a las pantallas, a la realidad virtual, a trabajar en pandemia y lo están logrando, eso es inteligencia.
y la capacidad de inhibición o autocontrol. ¿Qué es eso? Bueno, yo quiero apagar la cámara para tirarme en la camita un ratito, pero mejor la dejo prendida, inhibo mi impulso, mi deseo, mi gratificación, y aunque me duela la espalda, la dejo prendida y aquí me aguanto un rato. Eso sería un comportamiento inteligente, ¿no? Así que esa definición que, bueno, no sé si después cuando los evalúen en los exámenes se las pueden aceptar o no, me gustaría que la manejen y la tengan ahí en mente siempre, ¿no? Capacidad de adaptación y capacidad de autocontrol. Ya van a ver, y no quiero entrar en las teorías de inteligencia porque están en todos los libros y se puede hacer un esquemita y se lo aprenden y muchas veces después se nos olvida, ¿no? Pero empezó todo esto con Binet, como les conté, estaba toda la parte de la guerra y la necesidad de medir y medir y medir, y medir como para clasificar, y empezó Binet a desarrollar su primera prueba, que era muy corta, y era más que todo, como le digo, tenía una carga alta en lenguaje, ¿no? Repetir palabras, entender que eran objetos, entender conceptos. Y quiero ir rápido aquí para caer en el concepto que todavía manejamos, que es el IQ. El IQ, quizás no tanto en Panamá, pero en los países del norte es una obsesión casi. O sea, todo el mundo quiere saber qué capacidad de inteligencia o coeficiente intelectual tiene, y de hecho las pruebas esas que dicen medir inteligencia en internet está llena de usuarios y todo el mundo anda por ahí queriendo medir su IQ, ¿no? Y el IQ surge más o menos de una fórmula que tenía que ver con cuál era tu capacidad mental, es decir, la capacidad que obtuviste en el resultado del test. Eso es lo que se considera como capacidad mental, y luego se tendría que contrastar con tu edad cronológica, y ahí más o menos van sacando los niveles de inteligencia, para que caigamos en lo que conocemos ahora como una distribución de inteligencia normal, que está ejemplificada por una campana de Gauss. Vieron los picos y las campanas del COVID, que eran sube, baja, vuelve y se hace un pico y otra ola. Esas son curvas imperfectas. Esta es una curva normal de distribución perfecta, en donde la mayoría de la población está entre un IQ de 85 y 115. Eso es lo esperado. ¿Qué le interesaba cuando armaron estas pruebas, o qué sigue interesando un poco? ¿Quiénes están en los rangos de afuera? O sea, ¿quiénes son las personas que se salen de la norma? ¿Y quiénes serían los que están por debajo de 70 porque necesitan una educación especial? Porque la educación nuestra académica está basada en la normalidad. Lo que estamos haciendo ahorita está basado y asumiendo la normalidad. No estamos haciendo adecuaciones a la adquisición del conocimiento que se tendría que hacer si la capacidad intelectual está por debajo de 70. Y ahorita hablamos de esto un ratito. Y por arriba de 130 estaría el otro tanto de la población. Y el otro tanto de la población que es dotado solamente es el 2%. O sea, imagínense, de 100 personas, solo 2 son genios, y 2 de esas 100 personas tienen discapacidad intelectual. Y por ahí el resto se estaba moviendo dentro de la normalidad baja, la normalidad alta y la normalidad promedio, ¿no? El afán de medir o de categorizar es porque los norteamericanos, el sistema de salud de ellos está muy ligado a los servicios de seguros y a los servicios de estadística, para poder saber cuánta gripe tuve en el año, para saber cuántas operaciones de corazón abierto hicimos. Todos los procedimientos médicos o los procedimientos de salud están en la clasificación internacional de enfermedades mentales, que es el CIE, y en este caso el CIE 11, que es el que se está manejando ahorita. Ahí está una clasificación y un apartado que tiene que ver con trastornos mentales, en el CIE 11. En la parte norteamericana, que ese es el europeo, está el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, que es el DSM-5, que sería como sacar el apartado solo de trastornos mentales de toda esta clasificación de enfermedades. ¿Y qué tratan de hacer? Lo mismo que han hecho con los otros órganos del cuerpo. Bueno, usted tiene hipertensión. La hipertensión es 120 arriba de 100 tanto. Entonces usted, si tiene hipertensión, le voy a dar el código de su enfermedad. Usted tiene COVID, ya el COVID tiene un código. Usted se va a hacer un procedimiento quirúrgico, se va a hacer una histerectomía, eso tiene un código.
usted tiene autismo. Eso tenía que tener un código. Entonces se empezó a hacer una clasificación que cada vez es más gordita. Si la han visto, el DSM es esto, ¿no? Es así de gordito. Yo lo tengo aquí para matar cucarachas, por si acaso llegan hasta acá. Y ahí están todos los diagnósticos. Y nos vamos a ir ahorita a los del neurodesarrollo, porque ahí están los de inteligencia. Vamos a ver que el primero que enlista el DSM-5 es la discapacidad intelectual. Y dentro de la discapacidad intelectual vamos a ver rangos. Ojo, cuando estamos viendo niños pequeños, recuerden que dijimos que el cerebro va cambiando, va madurando, va modelándose, va aprendiendo. No podemos ser tan categóricos. Puede ser que el niño tenga un problema de lenguaje, que ya estamos aquí en la comunicación, y eso haga que salga mal en la prueba de inteligencia y también marque con discapacidad intelectual y que golpee a los amiguitos, se golpee el mismo y que parezca que tiene autismo y que es inquieto, hiperactivo y también parece que tiene TDAH. Entonces resulta que una sola función como el lenguaje me va a alterar, me va a dar posiblemente varios diagnósticos. Por eso uno no se apresura a diagnosticar y uno lo que va es trabajando lo que va apareciendo, ¿no? Entonces, hablando de diagnóstico, uno realmente lo que tiene que ver es no solo la prueba es importante, vamos a ver ahora por qué, pero no solo es la prueba, sino si ya yo tengo una prueba, cómo ese individuo se está moviendo en el mundo real, en su casa, en la escuela, cuando va a un cumpleaños, cuando está jugando fútbol, cuando está en natación, cómo se está comportando. Si nos quedamos solo con la prueba de inteligencia y resulta que el niño fue y sacó 65, lo cual significa que tiene una discapacidad intelectual leve, él tiene que ser congruente lo que está pasando. Y entonces vemos que en la escuela hay quejas. No lee, no sabe copiar, se va quedando, está atrasado. Cuando va al parque a jugar, la mamá dice, no, es que él no sabe jugar. Él siempre lo bulean, él queda de último, él es siempre el portero o banca. Y no. Y cuando en la casa la mamá dice, es que no sigue instrucciones, lo metieron a los scouts y el líder de los scouts dice, no, doctora, es que es muy ingenuo. Entonces ya uno ve que todos los escenarios apuntan al 65. Pero si yo tengo un 65 y la escuela me dice, yo no sé cómo usted tiene un 65 aquí, pero él va de 3,8, no va mal. En el parque él es un líder, un maleante, llega hasta con comida a la casa de lo que la gente le da y en la casa no hay quejas y en los scouts tampoco. Entonces ese 65 yo lo tengo que revisar. O sea, ¿qué pasó con mi número que no está siendo congruente con lo que está pasando? Otra de las cosas que nos puede pasar es que los puntajes no son congruentes entre sí. Por ejemplo, matrices, que es esto que está aquí, debería ser congruente con un test que apliquemos de inteligencia no verbal, porque miden lo mismo. Pero si el niño salió normal alto en uno y salió muy bajo en el otro, ¿qué pasó ahí? No es la función. Ahí tenemos que ver, ¿es el evaluador que le dio pistas? ¿Es el evaluador que fue muy duro en una prueba y menos duro en otro? ¿O es el niño que un día durmió bien, otro día no? Un día llegó con analgésico porque le dolía la cabeza o tenía alergia, otro día lo regañaron antes de bajarse al carro. Mirar antes de acelerar o dar diagnóstico. Los manuales actuales, como les dije, que es el DSM-5 y el CIE-11, piden dentro de los criterios para hacer un diagnóstico que reportemos cuál es el funcionamiento intelectual. Y esto tiene que ser reportado con una prueba de IQ, con una prueba que mida, en este caso, las Stanford Binet o las Wechsler, que son las más aceptadas, que mida esta capacidad intelectual. Pero no solo el número lo están pidiendo también que midamos el comportamiento adaptativo, que es lo que acabo de decir antes, cómo le va en lo social, cómo le va en la vida práctica, cómo está funcionando. Y esas deficiencias en el IQ se deben ver reflejados en este tipo de habilidades, en la resolución de problemas, en la planificación y en el aprendizaje académico. Entonces, esto está copiado textualmente del manual, para que ustedes aprendan a defender su lugar también dentro de los diagnósticos. Porque es que este tema, y no, ahorita si quieren lo conversamos o no, entre de quiénes son los diagnósticos, porque el manual se llama de psiquiatría, no, el manual es de enfermedades mentales y las enfermedades mentales o los diagnósticos son de todos los que trabajen con la mente, ¿no? Entonces, como les digo, el manual pide textualmente una evaluación clínica, que sería una entrevista, y pruebas de inteligencia estandarizadas individuales.
Por eso tienen que ser las Wechsler y las Binet y no las que ustedes quizás han oído por allí, que son rápidas y masivas, ¿no? Cuando se va a hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, el número y las habilidades de la vida diaria, que ya existen cuestionarios y protocolos para medirla. Ustedes no lo tienen que crear, ustedes van, los buscan y se entrenan en ello, y es de preguntarle a la mamá. El niño se viste solo, el niño se cepilla los dientes, el niño se prepara un huevo, un pan, un emparedado. Esas son las habilidades de la vida diaria. Y esto, junto con el numerito de la prueba, nos da el grado de gravedad. Si es leve, moderado, grave o profundo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el retraso global del desarrollo, que son los que no hablan, están atrasados en lo motor, están atrasados en lo social, en lo cognitivo, se puede confundir con la discapacidad intelectual. Solo que el retraso global va mejorando algunas áreas a lo largo de su desarrollo, y existe también el diagnóstico de lo que se llama discapacidad intelectual no especificada, que son algunos cuadros genéticos o cuadros muy difíciles que no son posibles de medir, o a veces PCI, las parálisis cerebrales infantiles, que no son posibles de medir con pruebas estandarizadas, como pide el manual. Entonces uno puede hacer un diagnóstico y poner discapacidad intelectual no especificada, ¿no? No, esto es de manual otra vez, lo pueden leer. ¿Qué te pide? Tiene que estar, perdón, este que está aquí, que está del manual, ya sé por qué lo metí, es porque no está considerado como diagnóstico. Los diagnósticos son de 70 para abajo, pero existe una zona gris que le han denominado límite o borderline, porque justo es una zona gris, en donde están niños que están entre los 70 y los 79 con marcadas dificultades del aprendizaje. Entonces son niños que no caen dentro de una discapacidad intelectual y no les hacen las adecuaciones correspondientes, pero tienen dificultades. En el DCM, hay un micrófono abierto, si me ayudan, así no me distraigo. En el DCM hay una clasificación que habla de la inteligencia límite y en el CIE-10 no. Yo creo que hasta aquí era la charla un poco académica, como le dije a la profesora Arcia. Un poco la idea es que hablemos de estos temas controversiales, que conversemos un poco más, ¿no? Y tienen que seguirme en las redes o me van a regañar las chicas que me ayudan con las redes, porque tengo que ganar seguidores todos los días. No sé cómo lo quieres hacer, si hay voluntarios a preguntar. Tengo a Andrea con la mano levantada. ¿Puedes Pienso abrir el que cada micrófono, Andrea? uno... Exacto. Bueno, buenas tardes, gusto en conocerla. Le tengo una pregunta. Yo he visto los test, bueno, los test que dan en internet y yo he visto mucho que esos test están como muy sesgados a ciertas inteligencias. Eso no son test, hijas. Bueno, como eso, no sé cómo explicarle, pero que está como sesgado a ciertas inteligencias, como es espacial, matemático, claro, y no a las otras. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los test que ya son, como usted estaba mencionando, que ya son considerados que deben ser esos, no están sesgados en ninguna otra inteligencia, sino en todas? Porque yo he visto que a veces unas personas dicen que una persona es más inteligente que otra simplemente porque en matemática le va bien, pero tal vez otra persona es inteligente emocional. Entonces mi pregunta era que, ¿cómo están los test para que sean todas las inteligencias combinadas? Sí, no existe un test de todas las inteligencias combinadas porque aún no tenemos el consenso de qué es inteligencia. O sea, otra vez, si yo voy y hablo con un biólogo de inteligencia, el tipo me va a decir, las personas más inteligentes son las hormigas. Y cuando él me explica la inteligencia de las hormigas y su capacidad de solidaridad y cooperación, yo le digo, tienes toda la razón. Las hormigas son sumamente inteligentes, ¿no? Entonces, por ahí empecé a hablar de la controversia del concepto. ¿Qué medimos con las pruebas estandarizadas, aceptadas en el momento, lo que se conoce como coeficiente intelectual? Y ese coeficiente intelectual está organizado en 4 grandes factores. La comprensión verbal, que tiene toda la parte de comprensión, análisis y vocabulario, la parte de razonamiento perceptual, que tiene que ver con las matrices, que viste que puse ahí un ejemplito cortito, tiene que ver con armar cubos y entender lo que estoy mirando y armarlo, tiene que ver con análisis de imágenes, encontrar conceptos de imágenes,
Está la otra parte que tiene que ver con la memoria de trabajo, que es recordar, y es verbal, memoria de trabajo verbal, que no lo especifica el test, pero es verbal. Y está la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de escribir o de hacer cosas rápidos con la mano, ¿no? Y esos agarran los 4 factores y sacan un IQ. ¿Qué pasa? Cuando sale un factor muy alto, o sea que hay 25 puntos de diferencia entre un factor y otro, ya no se usa el CI total. Ese CI total ya no sirve, está invalidado, porque el test, un factor lo está cargando hacia arriba. Por ejemplo, hay chicos que salen muy alto en lo perceptual. Son muy buenos con imágenes, con razonamientos, 130 y pico, pero sacan 70 en el verbal. Y salen normales porque el 130 lo sube al final. Pero no son normales, tienen 70 en el verbal, no, tienen que mejorar el vocabulario, la comprensión, el análisis. Entonces, si está muy sesgado hacia un área, ya no tiene validez el CI total, eso te lo dice el manual. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado cómo aplicamos las pruebas. Todo está en el manual, pero ustedes no los va a regañar, ya como si como si fueran psicólogos. Se les olvida y hacen lo que le da la gana después. Entonces, como te digo, sale 70 en el verbal, 130 en el otro, y me dicen que el niño es normal. ¿Cómo va a ser normal con una discrepancia tan grande? A lo mejor hasta está convulsionando en el área del lenguaje y por eso tiene 70 y tú estás poniendo ahí que el niño es normal. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con eso. Los test que están en internet no miden no miden inteligencia, es un jueguito, es una cosa, y ahí se desvirtúa mucho lo que es la evaluación la capacidad del psicólogo de evaluar, que no es ir a internet, ya yo tengo TDAH, ya yo hice una cosa ahí en internet, llené un checklist y ya me diagnosticaron y ya yo tengo el diagnóstico, ¿no? ¿Quién seguía? Fernando. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Entendí más o menos que a temprana edad los test de IQ medían mucho lo que era la parte verbal y no sé si es que en realidad se tomaba como menos importante lo que era la parte espacial. Razón por la que no sé si es que, por ejemplo, diciendo que las chicas tendían a llevar mejor un desarrollo verbal que los chicos, las chicas tendían a salir más altas en los test de IQ a tempranas edades. Sí, los test de inteligencia empezaron dándole peso a lo verbal, pero como no estaban diseñados para medir lo que estamos midiendo ahora, estaban diseñados para decir quién iba a la escuela normal y quién iba a la escuela especial y quién necesitaba un trabajo especial y quién podía seguir con un trabajo normal. Había muchas chicas, muy pocas chicas midiéndolas, porque las chicas no iban a la guerra, no podían entrar al ejército y las chicas casi no iban a la escuela. Entonces no era un escenario como válido para hablar de estadística y de representación, ¿no? Las comparaciones se hacen en la actualidad, en donde las pruebas tienen verbal, tienen razonamiento perceptual con la misma carga, pero como la prueba está hecha a través de lo verbal, la prueba tiene una carga hacia el lenguaje. Cuando tú vas a dar la indicación ya sea la imagen, tú das la indicación, la das verbal. Entonces ya ahí la prueba tiene una carga verbal. El niño o la niña tiene que comprender la indicación para poder entonces ejecutarlo. Entonces, todas las escalas Wechsler tienen un peso que tiene que ver con lo verbal. ¿Cómo se traduce esto en los grandes y en los adolescentes? Los adolescentes de un estrato socioeconómico medio alto, en donde sus padres tienen un mejor lenguaje, en donde su escuela habla 2 idiomas, en donde han viajado, han conocido, han leído, tienen mejores puntuaciones en lo verbal que los niños que van a una escuela estatal. Entonces ahí también entramos en controversia del nivel socioeconómico. No sé si respondo, si no tú me sigues interrogando hasta llegar a tu... Pero también tenía otra pregunta, Ajá. que era ya más que todo un caso específico. Por ejemplo, cuando yo era igual 3, 4 años, yo tuve un desarrollo motriz lento de la motricidad fina, pero a nivel verbal, por decir algo, yo aprendí a leer 3 años temprano, 3 años antes de la mitad de los 3 años. Y haciéndome las pruebas, salió dotado.
Entonces, con el tiempo, esto igual se ha como aplanado esa curva y se ha vuelto algo, una inteligencia más promedio. Pero, ¿cómo igual sale dotado una persona que tiene, sí, un área que sobresale, pero otro área que en realidad está deficiente, pero deficiente? Te voy a contar varios secretos oscuros, y aquí la persona dice, qué pena, está grabado esto, pero te voy a contar secretos oscuros de los psicólogos. Los psicólogos a veces dan clasificación de inteligencia con las pruebas que no son estandarizadas. Por ejemplo, si lo que te pusieron fue un test de Raven, que es un test, se llama test de matrices progresiva de Raven, con que muchos psicólogos dan diagnóstico de inteligencia, ese test solo mide lo perceptual. Si tú fuiste muy bueno para leer, quiere decir que tú eras muy bueno con los símbolos escritos, o sea, los decodificabas rápido. Así que ahí nada más es señalar. Tú nada más tenías que señalar la respuesta y capaz que sacaste 90 de 100 buenos y claro, eres sobredotado en ese test. Si hubiese sido una escala Wechsler, te hubieran pescado en la velocidad de procesamiento, porque ahí tenías que usar la mano y ahí hubiera salido bajo. Hubiera salido altas en las otras, pero hubiera salido baja en una. No sé qué test te pusieron, así que no puedo darte una explicación como tal. Lo más seguro es que no te hayan puesto un test que tenía carga motora, que te hayan puesto un Raven, que lo usan, no es correcto, y algunos hacen algo como el test de la figura humana para medir inteligencia, lo cual es todavía más aberrante que el Raven, porque no mide inteligencia, es un test de dibujo, entonces depende, ¿no?, de qué test te pusieron. Lo otro es que las pruebas van cambiando cada cierto tiempo. Si te evaluaron con una prueba desfasada, es decir, ahorita estamos en el WIS 4.5, en la transición del WIS 4, entrando en el WIS 5. Todavía los baremos de Latinoamérica del 5 no han salido, pero ya existe la prueba. Entonces estamos todavía en el 4. Pero si yo ahorita evalúo a un niño con un WIS R, que es tres versiones por debajo, él me va a salir alto. ¿Se acuerdan del efecto Flynn? Que vamos sacando, eso se corrige en la prueba. La prueba te lo corrige para que todos vuelvan a tener de 90 a 110. Si yo le aplico un WIS R, ese niño va a salir 20 puntos por arriba de lo que saldría con la prueba correcta del momento. Entonces, uno no compra las pruebas porque está obsesionado con las pruebas, uno compra las pruebas porque las pruebas pierden su tiempo tienen vencimiento. Ya el WIS R no se usa, ya el WIS 3 no se usa, el 4 ahí estamos pasito aquí con el 4, probando el 5, y si tú vas y te mides con la que no es, pues vas a salir con un número que no es. Esto es serio y responsable. Entonces es una de las cosas que hay que aprender desde el primer ingreso. O sea, poder hablar y definir sobre la mente o el funcionamiento de otro es algo de mucha responsabilidad. Y ya como punto final sería, tipo, el año pasado ya, súper reciente, sí hice como hice una sección de pruebas en la clínica misma, la clínica neuropsicológica. Y, por ejemplo, uno de los resultados que se dio fue rendimiento bajo en atención dividida, pero igual un rendimiento alto en otras áreas, como comenté, la verbal, y una seria mejora en lo que es la área motora. Pero igual, con áreas deficientes, ya la escala se aplanó. Bienvenido al mundo de todos, Fernando. Así somos. Perfectamente imperfectos. O sea, somos muy buenos, soy muy buena hablando y no sé bailar, hijo. ¿No sabes? Si aparece un genio, le digo que el deseo que quiero es eso. Enséñame, dame la posibilidad de bailar, hombre, aunque sea, porque mi esposo es bailador y no he podido nunca bailar una salsa con él, ¿no? Entonces, así es. Somos muy buenos en algunas cosas y tiende a eso, a normalizarse, a normalizarse. Y eso es bueno. La normalidad, la cotidianidad, lo ordinario, como quieras llamarlo, eso es bueno. Los extremos son malos, por eso necesitan adecuación. Y qué bueno que lo verbal está alto, porque es lo que requieres en psicología también. Abigail. Bien, ok, yo soy un poco mala para explicarme cuando se trata de preguntas, pero voy a tratar de ser así. Ok, si hablamos de discapacidades, por ejemplo, al momento de que usted había comentado sobre
que no tiene, o sea, no rinde aquí, pero sí rinde acá sobre que lo llevan a esto de los niños scouts, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con un tiene 2 años que se ve en su manera de actuar que es una persona muy independiente, pero que a la vez le cuesta hablar? Y en comparación a eso, se sabe de todo, pero es como que eso sería, se podría llamar como una discapacidad al momento de hablar cierto tiempo tarde ¿y cómo se llamaría esa discapacidad? Sí, él entraría o ella en, a ver, si se mide y se objetiviza que el lenguaje está atrasado, en este caso el lenguaje expresivo, por lo que entiendo. El comprensivo está bien, parece que entiende todo, pero no logra expresarse. Si se logra evidenciar que para los 2 años está atrasado el lenguaje expresivo, ahí entraría en lo que se conoce como trastorno de la comunicación, del lenguaje expresivo. Pero la mayoría de los niños está viniendo con diagnósticos de trastorno expresivo del lenguaje, porque los niños están viendo mucha televisión, están viendo mucha pantalla, y el lenguaje se aprende a través del humano. Humano es el humano, o sea, mamá, papá, abuela, tío, nana, es el que enseña lenguaje, no la bacalola en el YouTube. La bacalola hay que cantarla para poder que el niño vea la boca, lo vea uno. Entonces, muchos niños están viniendo con atraso de lenguaje expresivo producto de las pantallas. Así que a él lo primero que habría que hacer es quitarle todas las pantallas, pero todas a su alrededor, la jueza Polo, la lotería, todo, interactuar con él todo el tiempo, cabeza, vamos a lavarte la cabeza, trae el cucharón, trae el plato, repite. Si ven que en 3, 4 meses no hay progreso, tiene que verlo un neuropediatra. ¿Okay? Creo que tengo otra pregunta, pero voy de nuevo a hacerla. Ok, ¿qué pasa que un niño autista, en este caso, que es una de las discapacidades que habló, tiene tiene mucha más como esa inteligencia como para poder comunicarse? Entonces no sé si al que tenga una discapacidad tenga como otros tipos de motricidad como para poder que las demás personas lo entiendan. Entonces a veces suelo ver como que son muy inteligentes, al igual que los niños de síndrome de Down, que también tienen esa tendencia que uno se sorprende que a cierta edad puedan comprender tan rápido. Entonces no sé si esos niños como al tener esas capacidades suelen salir un poco más dotados en algún tipo de aspecto en el modo de... No, de hecho salen mal en las pruebas de inteligencia. Salen limítrofes, salen por debajo. Debido al problema. Debido a que la prueba está estandarizada en personas neurotípicas. La prueba está estandarizada en personas que te van a aguantar 50, 60 minutos, 90 minutos de evaluación, que te va a contestar en 30 segundos. Aritmética, por ejemplo, ellos tienen solo 30 segundos para contestar. Si la persona que tiene TEA le dio por hacer una estereotipia, aleteó en ese momento porque la prueba le produce ansiedad, perdió 10 segundos, 5 segundos, en lo que se compone ya no puede contestar. Entonces, las pruebas estandarizadas, toda vez que escuchen pruebas estandarizadas, no les van a ser justas a las personas que son neurodiversas o que tienen diagnóstico. ¿Por qué las hacemos o por qué las utilizamos? Es para saber si en el ambiente escolar hay que hacerles ayuda. Para el autismo, la prueba que se usa para el diagnóstico como tal de autismo, que mide otras cosas, que no mide inteligencia, es el A2. Okay. Eso mide conducta social, mide reciprocidad, mide otras cosas que no es la escala de inteligencia. Pero, profe, otra cosa, es que he visto niños que sufrieron de autismo de pequeños y al crecer son típicos nosotros aquí hablando. O sea, entonces no era autismo, Abigail. Los diagnósticos se escriben con lápiz para borrarlos. Lo que nosotros esperamos es que la mayoría de los diagnósticos mejoren en el tiempo. Por eso se le hace énfasis al papá de la terapia, de esto, del otro. Mira, Fernando mismo dice, mi parte motora mejoró. Yo no sé cuánta terapia se pudo calar el pobre Fernando de caligrafía y de terapia ocupacional para mejorar un poquito. Entonces sí, van a haber diagnósticos que yo he tenido limítrofes, por decir un término feo, pues para entender, ¿no? Un 70-72,
que luego los he evaluado más grandes de adultos y están normales, 92, 95, y eso ha sido un trabajo arduo de estimulación de los padres. Entonces, tengan cuidado, exacto. Ese es un ejemplo fácil de saber que hay algunos diagnósticos que, como no son tan diagnósticos, o sea, no tienen todos los criterios del diagnóstico, sino que son confusos, pueden ser varias cosas, se escriben con lápiz para borrarlos. ¿Quién me quedaba? Claudia. Sí, hola. Es que usted estaba mencionando hace un rato de que todas estas pruebas de inteligencia son, o sea, son más verbales. Entonces me surgió esta pregunta de que hay ciertos niños que en las casas le hablan varios idiomas. Entonces, ¿esto cómo se ve afectado cuando uno evalúa al niño? Porque puede que salga esto bajo en verbal, pero el niño está capacitado para hablar muy bien, pero como tiene esta confusión de dos idiomas, pasa en varias casas, ¿cómo uno puede como evaluar sin que esto afecte, pues? Ahí hay dos cosas. Uno, se evalúa en lenguaje materno. Okay. Aquí en Panamá hay escuelas bilingües. Eso es un lío porque el evaluador debe saber inglés, porque ya el niño está escolarizado, y al estar escolarizado hay algunos conceptos que los aprende en inglés. Así que ese es un tema cuando el niño es bilingüe ya grande. Cuando el niño es bilingüe pequeño, no debe haber problema en evaluar en cualquiera de los dos idiomas al que está expuesto, porque los niños no se confunden con los idiomas. El cerebro tiene capacidad de 3 a 5 idiomas a la vez antes de los 5 años. Entonces, si a él están hablando, y es un bilingüismo porque la mamá habla español y el papá inglés, o viceversa, o francés, o lo que sea, es bilingüe. Entonces, ahí hay posibilidad de evaluarlo en cualquiera de los dos idiomas. Pero lo ideal siempre es evaluar en la lengua materna. El niño que se confunde con dos idiomas es porque ya trae una condición. Los niños pueden aprender 3 idiomas a la vez, 4 idiomas a la vez. Perfecto, gracias. Nosotros ya no, ya estamos viejos, ya cerramos ese circuito de lenguaje, que viste que se cierra a los 4 años. O sea, que es bilingüe o trilingüe antes de los 3 años, porque le hablaron de bebé a la par 3 idiomas, 4 idiomas. O lo aprende a edades muy tempranas, como en los países nórdicos, que apenas llegas a la escuela te van metiendo los otros idiomas que no aprendiste en casa. Vale, gracias. Amanda. Sí, usted hace un momento comentó que lo que se busca es la normalidad, ¿no? No estar ni muy arriba ni muy abajo, pero con los niños que tienen un IQ muy alto, sí se les trata de como alimentar eso, ¿no? Digamos, estas son escuelas especiales y todo esto, pero entonces no se está buscando la normalidad. No, se está buscando la normalidad nosotros hablando aquí en qué sería lo ideal. O sea, tú realmente no buscas, tú encuentras. O sea, ya encontraste una alta capacidad, se llama eso. Y ojo, la alta capacidad cuando se diagnostica también se diagnostica no solo con la prueba de IQ. Tienen que haber otras áreas evaluadas o a otras áreas se tienen que mirar. Por ejemplo, el niño sale más de 130 en la prueba de inteligencia, pero aprendió a leer solo, o aprendió matemáticas solo, o aprendió otro idioma solo, o se sabe toda la clasificación de los dinosaurios de las eras prehistóricas, o sea, tiene otra habilidad que no solamente se evidencia en la prueba de inteligencia, ¿no? Estos niños deben ir a lugares especiales porque son especiales. Entonces ahí no se trata de normalizarlo, por supuesto que no, se trata de ya encontramos, ya esto es lo que hay, entonces potencio lo que hay para que el niño no se sienta fuera, porque se van a sentir fuera de la normalidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Si esto no se alimenta, por decirlo así, ¿qué consecuencias puede tener cuando ya sea adulto? Se normaliza la curva, como te dijo Fernando, se va aplanando. Okay. O sea, si tú tenías muy buena capacidad espacial, y no te la estimularon, pues no te pusieron un solo rompecabezas, no te compraron un solo Lego, la escuela era muy verbal, esa capacidad se deja de estimular, el cerebro es pura estimulación. Lo que tú siembras, cultivas, eso es lo que se va a dar. Y eso, por eso se habla mucho de la genética, pero en la genética los padres heredan los genes, pero también heredan la estimulación.
Si yo soy psicóloga, voy a estimular el lenguaje. Si yo soy ingeniero, voy a comprar más Legos y más rompecabezas. Entonces, si una función no se estimula, se pierde. Ahora sí, una última pregunta. ¿Qué es más fácil o más difícil de diagnosticar oficialmente? ¿Un IQ bajo o uno alto? ¿Qué es lo más difícil de diagnosticar? Ninguno de los dos, si son realmente IQ alto y IQ... la persona con... Y, a ver, vamos a tratar de no ser imprecisa. Yo tengo 4.000, no sé cuántos expedientes. O sea, yo he visto 4.000 y pico de personas. Y yo soy una obsesiva del estudio. Entonces, bajo esa paraguas, yo desde mi experticia te puedo decir que cualquiera de los dos sería un poco fácil para mí en sentido del lenguaje. El lenguaje es una característica de la inteligencia. Y el niño con discapacidad, tú le notas el lenguaje muy restringido, difícil que siga instrucciones, la parte de abstracción o de hablar un poco cosas que no puedo ver o sean tangibles le cuesta, versus el que tiene una inteligencia muy alta, te lo va a mostrar también en el lenguaje rebuscado, los temas que le interesan, su lenguaje no verbal. No puede evitar muchas veces como el fastidio, o al revés, tú le notas las habilidades encantadoras. El lenguaje, yo diría que los dos sería, o sea, pero no puedo dar un diagnóstico si no los evalúo, ¿no? Eso sería como a largo rato, la primera evaluación, si tú me dices, Merin, ¿qué viste? Yo, ojo, que va, yo creo que sale como en 60 en inteligencia, ¿sí? Pero hay que aplicarle la prueba. Me sorprenden algunos, ¿sabes? Porque luego es así. Y resulta que el otro dice, yo estoy segura que va a salir alto, porque él me dijo que el coche de color ocre, donde sus abuelos estaba estacionado dentro de la cochera. No joda, va a salir alto el peladito. Y cuando van a ver, normal, pero lo que pasa es que ve televisión española. Entonces él habla con un lenguaje así un poco raro, rebuscado, chilena, pues. Entonces, sí, las dos se ven porque están en los extremos, Amanda. Y como están en los extremos, tienen cosas características, ¿no? El juego, cómo juega un niño con discapacidad es muy diferente a cómo juega un niño con una alta capacidad. El niño con discapacidad le cuesta seguirle el juego, las reglas, el objetivo del juego. El de alta capacidad al revés, el que lleva el comando, el que inventa el juego. Muchas gracias. Fernando, ¿volviste? Sí. Ok. Continuando con una de las preguntas de las capacidades que se dejan de estimular. Si una capacidad es innata en una persona, pero se deja de estimular y, por decirse así, se aplana la curva, ¿se puede recuperar con estimulación después de cierto? Sí, teóricamente si el camino, y lo voy a hacer como un ejemplo burdo, pensemos en carreteras, ¿no? Si ya hicimos la carretera de tocar piano, porque desde chiquito éramos buenos, y que resulta que nos ponían a practicar 3, 4 horas diarias, y por eso éramos mejores, ¿no? Y llegamos hasta un punto como de ser excelente, porque practicábamos 3 horas y nos salía bien, y éramos niños. Y luego de adolescente no practicamos nada, y esa carretera que estaba tan bien pavimentada, de no darle mantenimiento, se va deteriorando, pero sigue ahí en la brecha. O sea, ya después lo que tienes que volver es a tirarle asfalto, por ejemplo. Entonces ya después es más fácil para alguien que ha tenido la habilidad de volver a recuperar sus niveles anteriores a alguien que tiene que crear la habilidad de adulto. ¿Sí? Son memorias que quedan allí. Es como la memoria memorias que nunca usamos. Que de repente alguien nos dice algo, una poesía, que nunca nos acordamos, nunca, y alguien empieza con la primera parte y sale la memoria ahí, porque estaba ahí, solo que no la habíamos activado, ¿no? No quiere decir que vas a ser excelente y te vas a saber toda la poesía, pero que si la repites 2 o 3 veces sí vas a poder recuperar. Todo está en la práctica y en repetición. Práctica y repetición. Repito, 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 repito. Y, por ejemplo, una persona que empezó, por ejemplo, con un desarrollo verbal pobre, no habló hasta los 2 años y medio, poco más, pero de la nada de un boom empezó a hablar, no se callaba, empezó a leer solo, empezó a hablar otros idiomas, por ejemplo, bilingüe. De no hablar
a hablar demasiado en más de un idioma y leer solo. Ustedes me hacen a mí que aquí mete la pata, o sea, me están dando 2, 3 datos como de que el horóscopo nació en marzo y es ascendente no sé qué. Eso no funciona así, Fernando, no es tan fácil. Pero te voy a decir que habría que descartar alta capacidad, por supuesto, pero también habría que descartar un trastorno del espectro autista de alta capacidad. Porque un niño que no habla y de repente empieza a hablar como nada, es porque socialmente no le interesaba tampoco interactuar en sus primeros años. Entonces, por ahí hay algo que habla más de TEA que de alta capacidad, ¿no? Pero tendrías que descartar cualquiera de los dos. Hasta una otitis. Niños que tienen otitis a repetición, o sea, infección del oído, y se les empieza a curar a partir de los 3 años, empiezan a hablar a los 3 años, porque ya se les curó y ya pueden escuchar. Pero eso de hablar en 2 idiomas de la nada y hablar todo, habla de una memoria muy, muy buena, y eso hay que ver con alta capacidad versus autismo. María Sofía. Sí, yo quería preguntar que, o sea, en varias ocasiones ha dicho que hay que medir factores externos, como si lo regañaron, etcétera. ¿Hay alguna forma de, ok, estos fueron los resultados y sabemos que están estos factores externos? ¿Hay alguna forma de incorporarlos y, o sea, como medir pues esos factores externos y sacar una puntuación final, por así decirlo? No, lo que tendríamos que hacer es lo suficientemente cautos de tratar de controlar un poco los factores externos. O sea, si ya tuviste que el niño llegó como arrastrando la manta, lamentablemente sería mejor no evaluarlo. O sea, uno pierde el cupo, pierde la cita, pierde todo, pero el niño no va a rendir. Si tuviste que el niño está con moco, bueno, ahora con las mascarillas no tanto, pero muchos llegan con moco y estás viendo que el pelito no puede ni respirar porque está limpiándose los mocos y él está en otra cosa, entonces tampoco lo puedes evaluar. Si viste que se te está durmiendo, o sea, algunos niños de nosotros los traen del interior y el peladito lo bajan del carro, acabado de despertar. Entonces va y lo mandan a que se lave la cara y todo, pero el peladito está acabado de despertar. Entonces tienes que cuidar esos factores para lograr tener, pero la prueba no, la prueba asume que esos factores están controlados. Gracias. María Moreno, no sé. Morales. Morales, yo. Bueno, yo le quería preguntar que si la inteligencia de los niños puede ser genética o esos son mitos, que si la mamá es inteligente, el niño también y esas cosas. No, no es un mito. Regularmente cuando el niño es muy inteligente, estamos hablando de niños, vamos a hablar números, 120 y pico para arriba, que es lo superior. Alguno de los 2 progenitores o los abuelos tienen inteligencia igual, 120 por arriba, ¿no? O alguno de los progenitores tiene inteligencia alta y lo estimula mucho. Entonces, por lo tanto, entran las 2 cosas, ¿no? Los genes más el papá educado, mamá educada, que me estimularon grandemente. Si ya es genialidad, sí tiene una marca genética bastante alta. Entonces, por ahí quizás no se evaluaron los abuelitos, porque en esa época no se evaluaba, pero los papás te dicen, chuzo, ¿no? Si mi papá ni fue a la escuela y mira que se montó una empresa de no sé qué, no sé qué, no sé qué, o por ejemplo, el papá de una de mis socias que él construye los hábitats o simulación de hábitat de las especies del Smithsonian. Y es un señor que no es que estudió tanto, pero es un inventor. Entonces, él inventa y tiene 60 y pico de años y todo esto, y tú ves que la condenada hija, pues, se voló la cerca de la prueba de inteligencia. Entonces, cuando tú miras, tú dices, claro, Chivis, a ti te quedó fácil porque tu papá te heredó, pues. Entonces, si hay alguien que es muy, muy, muy alto, tiene por ahí en la familia la genética de él. Lo mismo pasa con la discapacidad. Para la inteligencia hay un montón de genes, son como no sé cuántos, creo que son 1200, 1000 no sé cuántos genes para poder hablar de inteligencia. Y puedo decirles que, bueno, si mi papá era mecánico, puede que yo sea inteligente en esa área, o eso no tiene nada que ver. Sí, puede que tengas el gen, pero si no te lo estimularon, no hizo switch. César, dame chance mientras termino. Isaac estaba primero. Isaac Rodríguez. Profesora, Sí. había con esa misma pregunta de María Fernanda sobre estimular y de que si, por ejemplo, que si mi papá o mi abuelo era mecánico, hay posibilidad de que
al que se pasen todos los genes, como usted dijo, los 1200 genes, saque las mismas cualidades y mañas? Eso es genéticamente imposible, ¿sabes? La idea de la genética es que no se repitan las cadenas de ADN, porque ahí es donde está la adaptabilidad y la evolución del humano. Tú no quieres saber lo mismo que sabía tu abuelo mecánico. En esta era no te serviría de nada. Ya no es la inteligencia que necesitas. Entonces, lo que realmente hace los genes es quedarse con los más adaptables del momento. Okay. Entonces, ahí no sería viable genéticamente, y si sería una aberración genética, por ejemplo, no sería adaptación, al revés. Sería atraso evolutivo para ti. Ahora sí, César. Buenas tardes, doctora. Gracias por esta tarde y sus conocimientos. Tengo dos preguntas. Uno, o sea, como usted comenta, hay muchas ideas o posturas referente a la inteligencia, y de acuerdo a su experiencia, su estudio y su capacidad, o sea, ¿usted qué piensa? Si que en general la inteligencia, usted está del lado de los que piensa que la inteligencia es una sola aptitud o habilidad general, o es de los que está con la postura de que, bueno, está compuesta de muchas aptitudes o habilidades por separadas y distintas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería el factor ambiente, como usted comenta, es clave, importante. Igual el factor pobreza influye bastante en las capacidades mentales de los niños, de los jóvenes. ¿Cuál sería el ambiente adecuado para el desarrollo equilibrado de esas capacidades en los niños y jóvenes, ¿no? O sea, sabemos que no hay un ideal, pero por lo menos el mínimo para estar equilibrado en esas capacidades. Gracias. Okay. Yo soy de la postura que la inteligencia está, por supuesto, formada de varios factores. O sea, no es un constructo, y ahí es donde surge todo este tema de la inteligencia emocional, la inteligencia musical, la inteligencia deportiva, la inteligencia artística. Sí, porque son muchos factores que forman el concepto de inteligencia. Dentro de esos factores, si se dan cuenta, todos son medibles y aplicables y cuantificables en el modelo económico. O sea, lo artístico se puede ver, apreciar y vender, lo deportivo se puede gozar, aprender y vender, lo matemático es vendible. O sea, es otra vez buscando esas habilidades que el modelo, ya sea educativo o el modelo comercial, nos dicen que tenemos que tener. Y por ahí dejan afuera lo que se conoce ahorita como las habilidades blandas, que no entra, que fue como cuando se abrió el concepto de inteligencia emocional. Y dentro de esas habilidades blandas, yo hablaría realmente de la mayor habilidad que yo consideraría inteligencia, que es el autocontrol. O sea, en la medida y dimensionen el autocontrol, a ver, desde bebé. ¿Qué es autocontrol? Me aguanto el pipí y voy al baño a orinar. ¡Güey! El bebé chiquitito, le quitamos el pamper porque ya aprendió a controlar esfínter. Eso es autocontrol, inhibición. Y luego el niño está prestando atención a la boca del papá y está mirando y no se está distrayendo, está en autocontrol y aprendió a hablar más rápido, porque puede prestar atención, puede autocontrolar su atención dispersa y enfocarla en algo. Y luego, por ahí el autocontrol te va llevando a muchas estimulaciones y a muchas áreas. Y por último, el autocontrol te permite adaptarte también. O sea, ¿qué pasó con las cuarentenas? El que tenía mejor autocontrol le fue mejor en la cuarentena que el que no tenía autocontrol. Porque entonces el que no tiene autocontrol le dicen no y para allá va. ¿Sí? Uno que nunca salía los domingos. Bueno, ahora que le dijeron que el domingo no, usted quiere ir para el casco el domingo, y qué estrés y qué ansiedad por dentro. El que tiene mejor autocontrol dice, hombre, bueno, pues no salgo el domingo, me pongo a limpiar el patio, me pongo a limpiar una ventana, no sé, a ver el techo. Entonces el autocontrol ahí lo vas viendo como comportamiento inteligente en todos lados, ¿no? Lo otro de los niños es que los niños tienen que tener el mínimo de alimentación nutricional correcta, ¿no? Panamá tiene un tema no solo de desnutrición, que sería el menor, tiene un tema de obesidad infantil, que es el que ataca a los estratos socioeconómicos bajos, porque alimentan a los niños con crema y azúcar en el desayuno y un pan. No hay proteínas por ningún lado. Entonces después en el almuerzo hay arroz y tajadas, o arroz y macarrón y una presita chiquita, y así pues.
Entonces, lo mínimo sería un estado nutricional básico y óptimo de micronutrientes esenciales para poder tener un neurodesarrollo óptimo. Y a la par de eso, una estimulación correcta. O sea, tener un adulto responsable que guíe mi desarrollo, que me enseña a hablar, que me enseña a bañarme, que me enseña a vestirme, que me enseña a comer, que estimule todas las áreas necesarias, o sea, que nutra mi mente, así como voy a estar nutrido con el alimento. Y ya lo último, pues un país no corrupto, que eso sería lo ideal para que ser saludables todos. ¿Quién me quedaba? Cecil. Se me mueven las cámaras, así que no creo que no estoy en orden. Hola, una pregunta. Aún creo que no la terminé de ordenar la pregunta en mi cabeza, pero era como que si hay niños que los sobreestimulan, ¿qué sucede al momento de crecer? Y, o sea, cuando los niños ya dejan de ser tan dependientes de los padres, o de estar tanto tiempo como con los padres, que son los que en su momento lo sobreestimularon, ¿qué sucede con esas cosas que fueron estimuladas? Pues, ¿se va perdiendo de igual forma o...? La sobreestimulación es mala. La sobreestimulación produce ansiedad. Si yo te agarro y te pongo a leer a una edad que no es y te estimulo todos los días con la bendita lectura, yo lo único que voy a lograr es generarte un trastorno de ansiedad. Y no vas a aprender a leer. Entonces, sobreestimulación es mala. O sea, estos papás que dedican su vida y el horario de todo el día para hacer actividades y tal, y tal, y tal, y tal. De hecho, los niños están sobreestimulados negativamente. Van a la escuela no sé cuántas horas, después hay que ir al ballet, o después hay que ir al soccer, o después hay que ir a no sé dónde, y a la hora de la hora no hay ni siquiera un momento para jugar, y el juego resulta ser lo más importante en la niñez. Entonces, estamos sobreestimulando en las áreas que no son, porque realmente una estimulación adecuada permitiría que el niño tenga juego libre 2-3 horas al día para jugar, porque el cerebro cuando juega es cuando aprende, cuando entiende, cuando... lo importante realmente lo hemos aprendido a través del juego. Uno jugaba a la cocinita, uno jugaba al doctor, uno jugaba al psicólogo. Entonces, no hay espacio de juego. Entonces, esa sobreestimulación que los padres están teniendo lo que crea es trastornos de ansiedad. Ahí no estás ganando nada a nivel cerebral, estás perdiendo. Y eso se podría considerar que podría ir unido a lo que los niños también pasan unas cantidades enormes de tiempo en celular y en tablets y así, pues. Es justo lo que hacen las pantallas, sobreestimular. O sea, aunque tú dices que voy a coger un relax viendo Netflix, no se te ocurre que el relax es Netflix y la luz entra por los ojos pasan al nervio óptico, el nervio óptico llega al tálamo, el tálamo, al occipital, estimula el cerebro. El auditivo entró por el oído, recorre, no me acuerdo de los nervios, por Dios. Y llegó, y fue entonces a la parte parietal del oído. Y la emoción que te genera lo que estás viendo, recorre, y va a la amígdala, y pasas activado echado en la cama, que es una cosa, pero tu cerebro está activo respondiendo todo el rato. Entonces, esa sobreestimulación, por supuesto que también es abrumadora y cansona. De hecho, la generación de ustedes, porque usan más el dispositivo, pero la mía también, está padeciendo de una fatiga crónica muy parecida a la depresión. Entonces, se nos aumentaron los índices de depresión, pero yo no estoy segura que realmente sea un trastorno depresivo del estado de ánimo y no sea realmente una fatiga crónica por la sobreestimulación, porque nadie está durmiendo la cantidad de hora que es, nadie está parando con las pantallas, nadie está ejerciendo suficiente ejercicio físico, nadie está tomando sol, y se cumplen 2 años del gobierno más corrupto que hemos tenido. Entonces, imagínate cómo estamos de sobreestimulados. ¿Quién venía? ¿Brian? Se dice Briane. Briane, viste, es que cuando yo leo en español, mi hija me corrige. Briane Reyes, muy bien. Sí. Cuenta. Ok, esta pregunta va más o menos ligada a la que había hecho mi compañera, que si la inteligencia también es por genética. Entonces, en caso tal de que la genética de la persona no sea de que sus antecedentes sean inteligentes, pero si el día de mañana yo tengo hijos y los educo
de una forma diferente para que el día de mañana sean dotados. ¿Es posible o no porque mi genética no fue así? Yo creo que nadie quiere hijos dotados. Se están yendo otra vez por el mercadeo y por el numerito. Los hijos dotados son un problema. Estudianse altas capacidades. Son niños que sufren, que tienen alta comorbilidad con depresión, con ansiedad, con otras circunstancias. O sea, ustedes quieren hijos entre los 110, 120 ahí para que no haya que meterle tanta presión académica, ¿no? Entonces, sí es posible que tú cambies tus genes para la siguiente generación. La epigenética funciona de las dos vías, hacia lo malo, o sea, algo del ambiente cambió tus genes, y hacia lo bueno. Si tú tienes un estilo de vida saludable que a lo mejor tus otras generaciones no tuvieron, por ejemplo, tus óvulos van a ser más saludables. Si tú tienes ejercicio físico, una dieta mejor, y tus hijos, cuando ya estás embarazada, le diste pecho y sabes que eso es importante, y a las otras de las generaciones no le dieron, etcétera, etcétera, por supuesto que haces cambios genéticos importantes, no solo en inteligencia, sino en salud física y salud mental. Con que una persona no haga síntomas de depresión, de ansiedad, de psicosis, de esquizofrenia, trastorno adictivo y todo el DSM, ya es un éxito. Entonces, no solo es importante ser inteligente, es también ser cerebralmente saludable. Y eso sí lo puedes conseguir si tú eres una mamá saludable y tienes una pareja saludable también, porque hay algunas cosas que el espermatozoide también determina, ¿no? Que es la mitad. ¿Quién seguía, Alexa? Mi pregunta va ligada a lo que estaba hablando hace un momento sobre la estimulación. Mi pregunta es, o sea, por decir, si un padre tiene un hijo que tiene una aptitud superior, por decir, en la lectura, ¿cómo consigues un balance en la estimulación? Porque obviamente quieres estimularlo para que pues, no se aplane la curva y que sigas teniendo una buena lectura, pero ¿cómo haces para no sobreestimularlo? Cuando el niño deja de disfrutar la actividad, ahí hay una sobreestimulación. La actividad tiene que ser lo suficientemente divertida y placentera para que ni te des cuenta que te estoy estimulando. Por ejemplo, si quiero estimular la lectura, no necesariamente lo tengo que hacer a través de la lectura, lo puedo hacer a través del vocabulario. Y vente, Alexa, mira, vamos a jugar Scrabble. Uy, qué pereza, pero bueno, ahí le metes un poco la emoción. O vamos a jugar, que nos aprendemos una palabra nueva todos los días. Y tal cosa. O sea, siempre y cuando no haya el fastidio. Cuando un aprendizaje tiene fastidio, ya no hay aprendizaje. Entonces, el calibre es eso, saber que el niño o la niña lo están disfrutando. O sea, si el niño está ocupado 10 horas al día y lo está disfrutando, bueno, pues está bien, hay que ocuparlo 10 horas al día. Pero si el que lo está disfrutando es el papá o la mamá para poner las fotos en el Instagram de que el peladito está ocupado todo el tiempo, entonces ahí sí no es la dosis correcta. Valeria. Bueno, primero, buenas tardes. Yo tengo también una pregunta arraigada a lo de la estimulación, pero es más que todo por una anécdota, por algo que sucedió, y es que, por ejemplo, cuando mi hermano estaba pequeño, mi hermano actualmente ahorita tiene 6 años, y recuerdo que el pediatra decía mucho que estaba sobreestimulado, porque él era, no sé, como que siento que cubre, que es mucho más activo. Entonces, apaga un ratito tu video para que te fluya el audio, Valeria, porque se te entrecorta. Pediatra. ¿Sí se entendió? No, repíteme que el pediatra dijo que estaba sobreestimulado. Ajá, ahí me quedé. Está sobreestimulada. Entonces, pues quería... No la está ayudando la internet. Bueno, seguimos mientras logra ella volver a hacerme la pregunta. María Jiménez. Hola, estoy teniendo problemas con el internet, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Prefiero no verte que escucharte. Te escucho. Ok, perfecto. Hace un momento, cuando explicó sobre las pruebas, habló del WISC
creo que era 4. ¿Cuál sería una prueba de inteligencia para personas de nuestra edad que sea la más completa y actualizada? A partir de los 16 años y medio entran en el WISE, que es la misma prueba, Wechsler. A ver, los preescolares se llama WIPSI, la prueba, que es escala del preescolar. Los más grandes, que es de 6 años a 16, se llama WIS. Y los adultos se llama WISE. La escala WISE ya va por la 4. O sea que si ustedes quisieran una prueba estandarizada, Wechsler correcta, sería el WISE 4. La escala de Wechsler de adulto número 4. Ok, y otra cosita. Creo que la segunda persona que preguntó, o una de las primeras, dijo algo sobre que usted hizo énfasis en que los niños es mejor interactuar que ponerlos a ver la televisión. Entonces quería saber si la tecnología podría afectar a que el aprendizaje de los niños se retrasara o estancara. Las pantallas están atrasando la adquisición del lenguaje y la adquisición motora fina. Los niños no están tocando, no están moviéndose tanto, están más pasivos a nivel motor y no están teniendo buen vocabulario y buena comprensión del vocabulario. Al atrasar estos dos pilares, estos son los 2 pilares de la inteligencia humana. O sea, el humano es inteligente al lado del chimpancé o del bonobo, porque tiene pinza, puede usar sus manos para operar un cráneo, hacer neurocirugía. El chimpancé no puede. Y el humano tiene lenguaje. Imagínense lo que estamos haciendo aquí con el lenguaje. Entonces, esas 2 características del desarrollo que se están atrasando con las pantallas, por supuesto que nos están afectando los aprendizajes y nos están afectando la inteligencia. Y la pandemia ha sido un desastre. Yo nunca había tenido tantos pacientes como ahorita en pandemia. O sea, ha sido un desastre la cantidad de autismo que hemos diagnosticado, porque ahorita marcan con autismo y parece autismo y huele autismo y en el lado 2 marcan con autismo y será autismo hasta que se compruebe lo contrario. Entonces las pantallas han sido de verdad para nosotros una bendición en términos económicos y una maldición para lo que va a ser realmente es cuando esos niños salgan al mercado laboral, si no logran desatrasarse como están llegando. Ah, ok. Muchísimas gracias. Con gusto, Y tenía María. un comentario para la profesora. Es que acabo de cambiar mi nombre. No sé por qué salía que yo estaba conectada como que mi usuario fuera Isaac. Ah, es que habían 2 acabo de Isaac, cambiar. exacto. Yo decía Sí, que habían creo 2. era yo, pero no sé por qué salía mi nombre en Isaac. Acabo de cambiar mi nombre al nombre que es María Alejandra. Ok. Eduardo. Bueno, Isaac, ¿qué estás haciendo? Eduardo, cuéntame. Ok, buenas tardes, primero que todo. Tenía 2 preguntas. La primera, en relación a un comentario que usted hizo, que me llamó mucho la atención, que al yo tener un paciente, a la hora de ejercer como psicólogo, tengo que tomar mucho en cuenta el neurodesarrollo del mismo en su etapa, en sus primeras etapas. Quería preguntarle qué tanto influye el neurodesarrollo de mi paciente a la hora de tratar algún otro trastorno, tal vez relacionado con la emoción como una depresión. Y la otra pregunta, relacionada con la pregunta que acaba de responder, ¿qué tanto cree usted que va a repercutir este ligero atraso en el aprendizaje del lenguaje por consecuencia de la tecnología en los niños? ¿Si cree que esto va a aumentar en el futuro? A ver, déjame contestar la última porque la otra se me olvidó y ahorita me acuerdo. A ver, como todos, la humanidad ha tenido como muchos retos. O sea, cuando apareció la bomba atómica, o cuando apareció la agricultura, o cuando apareció la televisión. O sea, evidentemente, la humanidad se va a adecuar a que existan pantallas, a que exista la inteligencia artificial. Esta es la generación que está adecuándose, ¿no? Y está entre esa transición de lo que es importante para una generación y lo que será importante 30, 40 años después. Si hay un atraso, al haber un atraso en el lenguaje, esto es tan impactante a nivel del cerebro porque también atrasa mi lenguaje interno. Es decir, va atrasando
mi capacidad de poder autocontrolarme, va trazando esa voz interna que me habla, que me dice qué tengo que hacer, que dirige mi conducta. Si yo me atraso en esas áreas, voy a tener niños y niñas con más problemas de conducta, es decir, más impulsivos, más agresivos, que no prestan atención, que no logran mantenerse en las sillas, que no logran estar sentados, ¿no? Eso ya lo estábamos viendo antes de las pandemias. O sea, nosotros teníamos una alerta, de hecho, yo tengo una conferencia de digitalización que me llevó a que me invitaran a Costa Rica, a que me invitaran en México, en donde está todo el impacto de la pantalla a nivel cerebral. Entonces, esto no solo es importante en los chiquitos, sino en ustedes también. O sea, ustedes están perdiendo el ritmo de la síntesis y de la comprensión lectora. Y lo están perdiendo porque es que cada vez hay que resumir en menos líneas lo que quiero decir. Y eso es sumamente aberrante. Yo lo que quiero es que ustedes redacten, no que llenen el Twitter de 2, 3 líneas, ¿no? Entonces, está afectando en todos los espacios y no solamente está afectando lenguaje, lectura, está afectando la emoción, está afectando mis tiempos de espera. O sea, yo lidio con papás que llaman, quiero una cita, listo, mande la referencia. Y me llaman al celular. Hace 30 minutos mandé la referencia y no me contestan. Yo, bueno, espérese, que de aquí a la noche alguien le contesta. O sea, 30 minutos, señor. O sea, usted tiene una neurocirugía, usted se está desangrando, usted de verdad tiene una urgencia. Las citas se la van a dar para 15 días igual. Entonces, esos tiempos de espera son producto de que las pantallas han hecho. En este teléfono me puso mi hija 3 cosas para ver película, 4 cosas para ver película. O sea, yo jamás hubiese imaginado, yo de las que tenía que esperar 8 días para que un episodio fuese estrenado, y todos los viernes había que esperar que Grey's Anatomy saliera o ER o lo que sea que veíamos nosotros. Yo tengo aquí 19.000 temporadas de la misma cosa para verlas cuando. Entonces ya no hay tiempos de espera. Entonces eso evidentemente va cambiando a todos. Nos va cambiando y nos va cambiando positiva o negativamente. Entonces la otra pregunta, ya me acordé, que tenía que ver con el neurodesarrollo. Los primeros 1000 días de vida, es decir, los 3 primeros años, se construye la mayor cantidad de conexiones cerebrales, a un ritmo de 700 conexiones por segundo. Imagínate que te llegaran 700 mensajes de tweet o no sé, de lo que sea, por segundo. Tu celular no puede responderlos, ni siquiera los va a marcar. Va a demorar tanto tiempo en 700 mensajes. Bueno, el bebé durante los 3 primeros años está aprendiendo a una velocidad incomparable. Entonces, eso define el resto de tu vida, Eduardo. ¿Qué comiste, cómo lo hiciste, te estimularon, no te estimularon, quién te cuidó, tu papá se gritaban, se jalaban del pelo, no se gritaban, o al revés, creciste en un ambiente óptimo? Después de ahí viene hasta los 7 años. Hasta los 7 años viene otro crecimiento muy grande y después de los 7 años el crecimiento desciende al 50%. Entonces, los 7 primeros años son cruciales y definitivos para nuestros pacientes, porque su cerebro, que de ahí sale la emoción, está en formación. ¿Contesté las 2? Sí, muchas gracias. María, otra vez tú, espérate. María Sofía, sigue María Sofía. Sí, es que me quedé pensando en antes cuando comentaba que algunas cosas como que se quedan por fuera de cierta manera en la prueba. Por ejemplo, si un niño sabe las miles de especies de dinosaurios, o si tiene un segundo lenguaje que hay que entonces como incorporarlo de alguna forma, pero ¿cómo, o sea, si ya el niño ya tiene los resultados de la prueba, cómo se incorpora esta información adicional que no se mide en la prueba en el resultado? No, es que la prueba va a medir lo que le da, lo que dice que mide. Mide vocabulario, mide aritmética, mide memoria de trabajo. No importan las otras cosas anexas. El que tiene que tener el cuidado cuando interpreta un número es el especialista. El que tiene que saber que todas estas cosas influyen en un número es el especialista. Por eso ustedes tienen que saber tanto. Porque a ustedes les va a llegar algunos informes. Ah, bueno, tiene 100 aquí en IQ, pero no sé, a mí esto de 100 no me cuadra. O tú ves a veces el informe, entonces ves que tiene una puntuación escalar que van de 9 a 11 y tiene 17 en una, pero tiene 7 en otra. Pero esas son parecidas. ¿Cómo va a tener 17 y 7? Algo pasó aquí. Entonces, el que tiene que saber, la prueba solo es para sacar el coeficiente intelectual. Lo demás lo tiene que saber es el experto cuando ve el número, ¿no? Listo, gracias. Emily Marie.
Ok, esta pregunta es de alguien que está en Attendees, pero no se puede meter a panelista, que es Aline, así que su pregunta va relacionada con la genética. ¿Hay alguna forma de que un gen de la inteligencia, o más bien de partes de deficiencia en las habilidades cognitivas, vaya ligada al sexo? Es decir, si en tu familia la mayoría de los que tienen discapacidades cognitivas son hombres, si esto puede ser completamente genético y si hay alguna forma de solucionarlo o de hacer alguna diferencia. Sí hay síndromes genéticos que afectan la inteligencia que van ligados al género. Hay síndromes que afectan más a los hombres y hay síndromes que afectan a las mujeres. Cuando hablamos de género, vamos a ver que los cromosomas están entonces el X y X en la mujer. Ese estructuralmente tiene más genes las mujeres por los cromosomas que el que está teniendo los varones. Entonces, esa patita extra de la mujer tiene algunas características diferentes a niveles cerebrales. Si es en el caso de los varones, hay ciertos síndromes, como les digo, que van ligados a síndromes hormonales, síndromes endocrinos, que producen discapacidad intelectual. Pero no se va a ver tanto como creo que quizás la pregunta, como, bueno, es que este papá no es bueno para la escuela, le costó un poco la escuela. Bueno, capaz que ahí el tema era un poco limítrofe o inteligencia baja, pero no discapacidad. Y como les digo, la inteligencia no es solo un gen, son muchos genes, y dentro de esos genes está el rejuego de los dos, de papá, de mamá, y de ahí de atrás, de los dos abuelos, de los 4 abuelos, de los 2 paternos, de los 2 maternos, y por ahí es donde viene entonces el tema genético, que no hay nada establecido de genes tan fáciles de decir que uno puede heredarlos y mantenerlos. María Ama, no puedo leer, Amado. Ok, mi pregunta es si ahora en pandemia el uso de las mascarillas afecta en el aprendizaje del lenguaje en los niños de la misma manera que la tecnología, o no afecta lo suficiente como para causar un retraso en este aprendizaje. No afecta igual que la tecnología, porque la tecnología es en 2 dimensiones y nosotros somos en 3, ¿no? Tenemos fondo, figura, el humano tiene fondo, figura, el cuello, la cabeza, entonces no se ve igual en una pantalla. Y ahí hay una interacción social extra, que cuando uno va a aprender lenguaje, esa parte social es importante, el interés de comunicarte con el otro, o el interés de que el otro sepa lo que necesitas. Con las mascarillas, evidentemente va a haber un atraso en los bebés si no les modulan, porque el bebé tiene que ver la boca, y el bebé muchas veces ve hasta la salida del aire, te toca aquí, te pone la mano aquí para ver si es que ahí está saliendo aire, se están moviendo los labios, te toca a veces aquí. Siempre tiende a tocar para entender qué está pasando. Entonces lo recomendado es que a los bebés, los papás o los cuidadores no usen mascarillas cuando están con ellos, y los que están yendo a terapia con fonoaudiología, por ejemplo, las fonoaudiólogas usan esto transparente. Las mascarillas son especiales en donde esta parte de adelante es transparente para que puedan ver la boca, si no, no van a poder ayudar a hacer la terapia, porque la terapia de fono se basa en eso. ¿Quién me queda? Fernando. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera es si la inteligencia emocional es heredada o es puramente educación. La capacidad de inhibición y la capacidad de uno expresar su vocabulario emocional, de transmitir cómo yo me siento. Decir más allá, o sea, que un niño diga ya más allá de me siento bien, me siento mal, que diga me siento frustrado, me siento satisfecho, me siento asustado. Sí, yo no sé qué es la inteligencia emocional, pero si me lo estás si las cosas que me estás describiendo son completamente enseñadas y estimuladas. A no ser que yo tenga un trastorno impulsivo ya desde pequeño, y por más que mi ambiente me enseñe, me entrene, me gana la impulsividad porque es un trastorno, ¿no? Pero ese lenguaje y ese ¿Cómo? Como un TDAH, ¿sí? Como un TDAH impulsivo, exacto. Esa persona, por más entrenamiento emocional que tenga de los padres, va a cometer errores por la impulsividad, ¿no? Pero esa riqueza del vocabulario emocional y del reconocimiento emocional es completamente entrenado. O sea, alguien que te diga es que siento algo como melancolía. No es tristeza, no es depresión, no.
No es angustia, no, es como melancolía, o sea, es un repertorio que evidentemente es enseñado y entrenado. Ok. Otra, la sobreestimulación en una persona con TDAH. Por ejemplo, para una persona que no tiene tanta energía, tanta distracción, por ejemplo, el hecho de la actividad física junto con escuchar un podcast, probablemente les sea difícil concentrarse en alguna de las dos, si está en dos actividades a la vez. Pero, por ejemplo, dando un caso específico, yo que tengo TDAH y necesito tener un gasto de energía constante para poder enfocarme en algo, yo voy al gimnasio a veces cuando estoy dando clases y mientras estoy escuchando, puedo estar en la caminadora, puedo estar alzando una pesa, puedo estar haciendo algo donde hay un gasto de energía y eso me ayuda a enfocarme. Lo mismo si estoy escuchando un podcast. Sí, lo que pasa es que son dos actividades completamente diferentes. Una es una actividad motora que va para un área del cerebro que puede hacerlo casi que en automático, por decirlo así. O sea, ahí no hay un consumo alto de glucosa porque ya está automatizada la función motora, versus escuchar la clase o el podcast que sí le estás dedicando atención sostenida. Lo que va a pasar es que te va a caer la pesa en el dedo un día de esto porque no vas a tener la atención bien puesta donde es, porque es que ni siquiera lo que pasa es que ya lo aprendiste como estrategia. O sea, esa es la estrategia que a ti como Fernando, no como TDAH, olvídate, como Fernando te sirve para prestar atención. Pero esa estrategia tienes que tener cuidado, porque como te digo, puedes cometer algo motor allí la caminadora no tanto, pero una pesa o algo así sí te puede, porque la atención es solo una. Si se va a la parte motora, por más automatizada que se automatiza, es decir, puedes caer, te puedes cometer un error porque está en automático, porque tu focus está en lo que estás escuchando, ¿no? Sí, eso a la mayoría de las personas les sirve moverse para escuchar, porque es que eso es lo que ha pasado siempre, el ser humano aprende moviéndose. Esto es lo que estamos haciendo es aberrante, el ser humano ha caminado por allí, por allá, no habían carros, no habían nada de esas cosas, entonces el ser humano se movía para aprender. Ahora no, ahora tenemos que estar inhibiendo el movimiento porque estamos sentados, porque no que estamos caminando, porque estamos en una postura erguida para prestar atención. Entonces, es una estrategia que le sirve mucho, Fernando, poder hacer algo motor mientras hacen algo cognitivo. Y otra cosa era que iba relacionada con la pregunta que hizo Eduardo, que era el tema del neurodesarrollo. El neurodesarrollo sí creo que se puede ver afectado, por ejemplo, por el exceso de tecnología como pantallas. Pero, ¿será que lo que consideramos como una dificultad, como un leve retraso en el desarrollo ahora, a futuro sea algo normal? Ya que nosotros, por ejemplo, ahora estamos adecuándonos a cierto punto a diferentes ambientes, pero esto va a significar un cambio en la escala, ya que va a ser un nuevo normal, o tiene que ver con la adaptación. Por supuesto, va a haber un nuevo normal. De hecho, es lo que dijeron en las últimas mediciones. Ya no hay efecto Flynn, o sea, la generación que se midió no ganó puntos. Ya eso es algo diferente que está pasando. Los niños que yo estoy mirando no están llegando al vocabulario esperado. La mayoría no está llegando al vocabulario esperado. Así que sí, la prueba va a tener que readaptarse cuando haga su revisión. Acuérdate que apenas está salida a las 5, o sea que eso nos va a tomar entre 5 a 10 años para que haya una nueva versión. Y evidentemente va a tener que tomar en cuenta que el vocabulario verbal está por debajo de la mayoría. Entonces lo que van a hacer es reajustar, como el promedio de la Universidad Nacional para entrar, ¿vieron? ¿No? Que vamos a bajarlo para que entre todo el mundo. Lo mismo, lo que va a hacer la prueba es que va a bajar lo que antes se pedía para los 7 años, lo voy a bajar para, lo que pedía para los 9, ya no lo voy a pedir a los 9, lo voy a pedir a los 11. Voy a darle más gabela para que aprenda. Pero, por ejemplo, comentaba al principio que esta prueba, lo que se había hecho con el paso del tiempo era como aumentar, ya que estábamos, por decirlo así, evolucionando a nivel cognitivo. Estábamos desarrollando mejor. Esto significa que de aquí a un futuro vamos a volver a bajar. Es lo que se postula y es el ejercicio que tienen que hacer.
porque no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver qué están diciendo los teóricos. Los teóricos dicen que sí, que va a volver a bajar. Y va a volver a bajar porque ya llegó al techo. Llegó al techo en que la mayoría de la población no está en pobreza extrema. Acuérdate que esto es mundial. En la mayoría de los países ya se eliminó la pobreza extrema, por ejemplo. ¿Eso qué hace? Que haya mejor IQ. En la mayoría de los países la gente vive más tiempo, está mejor nutrida, tiene acceso a la escuela, tiene acceso a la lectura, tiene acceso, en Panamá no, pero en la mayoría de los países la gente lee, Entonces eso va cambiando, por supuesto, las capacidades intelectuales. Parece que ya llegamos a un techo de todo eso y que las pantallas no nos están dando todo lo que nos dio el momento. Es que cada momento también es diferente y van a cambiar las habilidades. Quizás la prueba lo que va a tener que hacer es meter otras pruebas que no estaban en el momento. A ver, la prueba de adultos metió algo que se llama peso figurado, que esa no estaba en ninguna de las escalas anteriores. Y casi todas las pruebas no es que mantienen las mismas escalas, sino que a veces las eliminan y meten otras. La de rompecabezas, por ejemplo, la eliminaron, porque todo el mundo estaba saliendo terriblemente mal en rompecabezas, porque nadie arma rompecabezas, porque nadie sabe el tiempo esperado para el rompecabezas, la cambiaron y la modificaron. Entonces sí, cada revisión se entra, se saca, se quitan ítems. Había un ítems en la prueba de inteligencia de niños que preguntaba, ¿qué debes hacer si encuentras un sobre en la calle con la dirección con la dirección puesta? Y la respuesta correcta era llevarla a la estafeta de correo, ponerle una estampilla y mandarla por el buzón. Habráse visto que en Panamá, por supuesto, que nadie había visto un buzón, ni una estafeta de correo, ni una carta, ni una estampilla. ¿Y qué hacíamos? Le dábamos a todo el mundo los 2 puntos, porque ¿cómo le voy a evaluar eso a un niño en Panamá que nunca ha visto un correo, ¿no? Ya por suerte la cambiaron y la sacaron, ¿no? Y así, las pruebas se van. Había otra que ¿qué le falta al teléfono? Y era un teléfono eso de discos, ¿no? Que lo que le faltaba era el cordón. Los niños nunca han visto un teléfono con cordón. Entonces, ¿cómo le puedo yo dar el punto no si lo que le falta es una cosa que no existe en el mundo del pelado? Entonces, sí, Fernando, las pruebas van a ir cambiando. Ellas se van a ir adecuando a lo que hay. Pero, o sea, ¿no es en cierto modo esto un tipo de conformismo? Ya que sabemos... Estás muy filosófico. O sea, sabemos que vamos a tener un descenso, un retraso, y en vez de, ok... No hay nada que hacer al respecto. Ya está pasando, no hay nada que hacer. Una forma de volver al mismo, no volver al origen en sí, pero... No hay forma, las pantallas están en todos lados. No hay forma. El reto está en lo que hace cada uno y cómo decide gerenciarse y cómo va a educar a su hijo en cuanto a esa gerencia de la pantalla. O sea que las personas que encuentren un balance ahora van a ser aquellos dotados y genios del futuro. Autocontrol y adaptación, ¿te acuerdas que dijimos de la inteligencia? Justo la definición de inteligencia, ¿cuál era? Autocontrol y adaptación, ahí está. El que logre autocontrolar las pantallas, que no le produzca miopía, que no le produzca un deterioro en la espalda, que no le produzca un manguito rotador por estar chateando, ese va a ser el más inteligente. Llegaste al punto. Y si puedes ir a cualquier lugar donde la gente está comiendo, te vas a dar cuenta que todo está perdido. Los papás chatean y los peladitos chatean y nadie se come la comida. Nadie habla entre ellos. Entonces, ¿cómo tú sales a la calle y te das cuenta que ya esto está aquí? Ya la Matrix nos metimos, pues, ya no hay nada que hacer. Estamos todos metidos en la pantalla y cada vez el psicólogo tiene más relevancia porque le toca enseñar estilo de vida saludable al otro. Paola Moreno. No te escucho, Paola. Okay. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que usted estaba hablando hace un momento sobre qué pasa cuando en la prueba llega un niño con este tema de que no ha dormido bien, le falta como ciertas estimulaciones y no está como en su capacidad idónea de realizar la prueba. En ese caso, se pasa un proceso como de estimulación, de conversarle, o definitivamente ese día no se le realiza la prueba. Depende de tu realidad. Imagínate que estás en el Seguro Social y tienes 10 pacientes citados para atender en tanta cantidad de tiempo, pues tú le vas a sacar el IQ como sea y te los vas a sacar encima, ¿no? Si estás en la privada y resulta que esa hora cuesta tanta cantidad para ti y que representa que esa hora hay que pagar el alquiler y hay que pagar la luz y la secretaria, tampoco te lo vas a sacar encima. O sea, depende del escenario. Nosotros sí estilamos que si el niño
5 minutos no está, se manda para atrás. O sea, con el respectivo regaño al papá, ¿no? Pues usted sabía que estaba así, mejor hubiera llamado, tal, pero como se le hace el encuadre al papá al inicio, casi no pasa, ¿no? El papá ya sabe cuáles son las condiciones que él debería reportar con tiempo porque el niño no va a estar. Entonces, o pasa que de todas maneras te dicen, no, evalúelo así. Bueno, se va así, después no sé qué por los resultados. Entonces, después cuando te explicaron los resultados, ay, doctora, es que ese fue el día que él durmió mal. Sí, por supuesto, aquí se ve que durmió mal, sacó 5 y todo llevaba 10. Sí, pero es que entonces ese día él durmió mal. Ajá, ese día durmió mal. ¿De quién es la culpa? El 5 del papá, pues. Pero el informe se va así porque es el hijo de él. Depende, Paola, de este mundo diverso de decisiones de humano, qué es lo que te toca, ¿no? Lo ideal sería no hacer la evaluación. A veces nosotros tenemos niños que sabemos de salida por ejemplo, el pediatra lo manda por una prueba de IQ y el niño no habla. Y de salida sabemos que va a salir con una discapacidad intelectual y le decimos a la mamá, mire, mejor no lo evaluemos todavía, váyase a su fonoaudiólogo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses y después le pasamos la prueba. Porque si lo paso ahorita va a salir terriblemente mal. Entonces, eso también se hace, ¿no? Si tú sabes que el paciente, la prueba no le va a servir, ¿para qué se la vas a aplicar? ¿No es la prueba para él? Entonces, lo idóneo sería siempre antes de realizar una prueba a un paciente, ya sea mucho que si es un niño, hacerle como un consentimiento informado a los padres. Se hace una entrevista, a ver, o haces tu entrevista o ya vienes referido. Por ejemplo, a nosotros nos vienen los niños referidos por neuropediatría y estos condenados neuropediatras se saben los nombres de las pruebas y te las piden con nombre. Quiero un WIC de tal WIC 4, un ENFEN, un no sé qué, y te lo ponen con nombre. A veces las pruebas no aplican para la edad del chiquillo. O sea, quieren que un niño de 16 años le ponga una prueba que es para un niño de 2. Entonces ahí sí ya tú le dices al papá, es que esta prueba no se llama así, y entra una pelea porque el papá le crea al neuropediatra y no le crea a uno que es el que maneja la prueba. Depende de cómo venga el niño referido. Lo ideal es una entrevista inicial con los padres, o el adulto, porque vemos adultos también, o con el adulto para entender qué es lo que estás evaluando, qué quieres realmente evaluar y qué cuando veas los números, si tienen o no sentido. Gracias. Con gusto. Ana. Sí, tengo 2 preguntas. Una es mía y otra es que la vi aquí en la cajita de Q&A, que Salim pregunta si hay una posibilidad de resumir todo en una única inteligencia. No. El ser humano nunca va a ser una única cosa. Somos multifactoriales y creo que esta palabra, es que ya estoy aburrido de escucharla, pero somos biopsicosociales. Entonces, la inteligencia sería como lo psico, pero entonces o lo bio, pero y lo psico y lo social. Entonces, no es posible resumirlo en una sola. Ok, y mi pregunta es, porque me parece muy interesante cuando nos empezó a hablar, porque creo que muchos de mis compañeros cuando empezamos a hablar sobre personas que están en el rango más alto de inteligencia, que uno pensaría, eso es bueno, es un genio, es súper inteligente, pero me parece muy interesante poder verlo de la perspectiva que nos está dando usted, y por eso quería saber de qué maneras uno puede balancear a una persona que está sobredotada o está tal vez en un espacio en el que no encaja, digamos que sea un niño de 3.º o 4.º grado haciendo cosas o buscando y queriendo aprender cosas, que haría un niño de 7.º, o sea, ¿cómo uno puede balancear ese tipo de situaciones? Sí, ese es un lío en Panamá, Ana. En otros países existen las academias de altas capacidades, o sea, andan por ahí gente pescando a los niños en todas las escuelas y se los llevan a las academias de altas capacidades, porque esos son los pelados que van ahí a hacer ingenierías y a hacer inventos y a sacar el mundo por delante con esas capacidades. Y al saber que hay que cuidarlos y protegerlos, porque son también niños vulnerables por su misma condición. Panamá no hay muchos escenarios. Lo que hay de hecho, en Meduca hay todo un reglamento de qué se hace con los niños de altas capacidades y las sugerencias son, por ejemplo, saltarlos de grado, cosa que a mí no me gusta. Otra sugerencia es darle, como se llama, enriquecerle el currículo. Si el niño está dando matemáticas de 2.º grado, pues darle matemáticas de 5.º grado, o ponerlos a dar cursos extracurriculares en las áreas en donde ellos se desempeñen bien, como biología, robótica, diseño, dibujo. El área en donde van destacando le pones como un profesor aparte o alguien aparte. Y con las personas de alta capacidad hay que trabajar todas las habilidades sociales.
porque hay algunas fallas en las habilidades sociales, en la empatía, en entender que no todo el mundo aprende rápido, que todo el mundo no va a llegar a la misma conclusión, en que en un país de democracia, la democracia es que la mayoría vota y elige un presidente, no lo elegiste tú solito, sino que lo eligió el 50%, 70%, 30 y pico por ciento de la población, en el caso de nosotros. Siempre se trabaja alta capacidad. Y lo otro, por ejemplo, PISTA, que era un programa de Senacip, no sé si todavía sigue abierto, creo que sí, empezaba a partir de 7º grado y era para chicos con altas capacidades o capacidades sobresalientes que iban a cursos universitarios. Entonces los sábados iban a recibir como diferentes materias, ya sea de lo que le ofreciera el programa, y eso se hacía como hasta 9º grado, y después de ahí entraban al sistema de investigación. Entonces eran jóvenes científicos, y es como lo más cercano para trabajar alta capacidad. ¿Listo? Listo. Ustedes sí hablan, yo pensé que esto iba a ser más rápido. Fernando todavía tiene otra pregunta. Bueno, Ajá. Fernando. Fernando, me estoy orinando, apúrate. Bueno, rapidito. Una persona que tiene un gen dotado o de genio, que ha dejado de ser estimulado. No hay un gen, acuérdense, no hay un gen, no existe uno, muchos. Bueno, con genes, dotado o de genio, que ha dejado de ser estimulado, pero a nivel extremo, ¿puede tener descendencia con estos mismos genes que sí puede aprovecharlos? Sí. Sí. De hecho, hay cosas que se expresan en la 3ª generación, no en la que sigue. Por ejemplo, una abuela fumadora puede tener nietos con trastornos por déficit de atención o un aprendizaje porque el óvulo de su mamá era de fumadora. Y su mamá, su óvulo hizo algo epigenético que no lo heredó la mamá, pero lo pasa a la siguiente generación. Lo mismo pasa con los genes buenos. La genética es interesante. Si les gusta genética, tienen que estudiar bastante porque es una de las ramas más duras y tesas para entender, pero que va de la mano de psicología fuerte. Así que por ahí consíganse un expositor Arcia de genética o de epigenética, que de verdad que es un tema apasionante. Ok. Y bueno, chicos. ¿Estos genes dotados, genios, son genes dominantes o recesivos? Son muchos. Entonces van a haber dominantes y recesivos. Son muchos. ¿Listo? Listo, listo. Gracias por el interrogatorio. Me pusieron a estimular el cerebro. Bueno, profesora, muchísimas gracias, doctora Emily, por esta especial tarde. A nombre de todos los estudiantes presentes de la carrera de psicología, agradecemos su tiempo, sus conocimientos y por compartir con nosotros. De verdad que ha sido un tema interesante. Hemos quedado activados para continuar profundizando. Gracias a la profesora Clarisa y a la profesora María por toda la coordinación de esta provechosa sesión. Y doctora, gracias nuevamente. La dejamos que tome su agüita, pueda ir al baño y gracias. Nosotros acá vamos a seguir estimulando nuestras capacidades mentales acá en la carrera. Así que gracias por su tiempo nuevamente. Con muchísimo gusto. Bueno, siempre espero volver al hogar ya físicamente. Mis pasillos. Qué gusto. Cualquier cosa, más adelante, la clínica neuropsicológica está a la orden para la práctica. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, así que pónganse las pilas desde el primer año en aprender muchísimas cosas porque neuropsicología es realmente apasionante. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye. Gracias.